Si me permiten una arrogancia inicial, debo decir que esta ponencia se inició ayer y que continuó durante toda la jornada y parte de la de hoy. Porque cuando algunos de ustedes estimulaban el debate sobre el perfil del periodista, sobre la ética periodística, estaban dándole sentido a la reflexión que me dispongo a presentar hoy. Aunque pensándolo bien, esto empezó realmente en el año 1899, cuando Veblen, uno de los fundadores de la escuela institucionalista norteamericana, publicó su libro Teoría de la clase ociosa. Veblen partía de dos premisas para justificar el funcionamiento social de la época. Una, no son los sistemas económicos, sino la cultura lo que moldea a la sociedad a través de las instituciones. Y dos, esa sociedad se divide en clases sociales, al menos en dos, la clase ociosa y la clase productivo-técnica. La ociosa corresponde a un estrato superior, con una especie de ceremonial en el que las personas de gusto refinado sienten que ciertos oficios a los que convencionalmente consideran serviles llevan unida una cierta contaminación espiritual. La clase ociosa no necesita trabajar, detenta la riqueza. Sus ocupaciones, por ejemplo, tienen un sentido de proeza que aumentan su dignidad, su honorabilidad y su nobleza. Las que no contienen ese elemento de hazaña, y especialmente aquellas que implican servidumbre o sumisión, son indignas, degradantes e innobles. El trabajo, desde esta perspectiva, lo es. Las manos no se pueden ocupar en oficios fútiles. Por eso el ocioso usa el bastón, para simbolizar que sus manos se ocupan de mejores cosas. Los ociosos se dedican entonces al gobierno, la guerra, la religión. Por tanto, a ella pertenecen los presidentes, reyes, funcionarios públicos, guerreros y líderes religiosos. Como acuden a esos llamados de la sociedad no propiamente por decisión propia, les deben representar honor, riqueza y buena posición social. El ocio aporta esplendor. La propiedad acumulada, que va reemplazando los trofeos de caza o de guerra de la actividad bárbara de los primeros días de la humanidad ociosa, surge como demostración honorífica y símbolo de estatus. La clase productiva está conformada por operarios, artesanos, trabajadores industriales, todos aquellos que se encargan de conseguir los medios de subsistencia. Estos ciudadanos no tienen el tiempo de la clase ociosa para educarse y adquirir hábitos de cortesía y buenos modales. Aquí el trabajo indica inferioridad, porque implica obedecer órdenes antes que impartirlas. A la luz de otros estadios sociales, el trabajador sigue siendo un esclavo, de manera que así acumule riqueza, permanecerá en condición innoble o vulgar. Al fin y al cabo, trabajar es una demostración de la pobreza. En medio de las dos clases se ubica lo que Veblen llama el ocio vicario. Se trata de oficios que realizan personas que no son económicamente libres ni dirigen el establecimiento. Ahí están los criados o mayordomos. Y con perdón de las damas que hoy están en este auditorio, también las esposas, que hacen parte del servicio personal del señor honorable y solo se dedican a consumir lo que su amo le permite. De ahí su papel gris en las primeras manifestaciones de nuestra historia política en toda América Latina. Tanto los criados como la esposa tienen un entrenamiento especial y deben conocer cuál es su sitio, pues no son empleados productivos, pero tampoco ociosos auténticos. Su trabajo es el ocio vicario, y ello demanda cualidades y actitudes adecuadas por su cercanía con el amo. La ausencia de esas virtudes demostraría que no se ha empleado suficiente tiempo y dinero en su preparación, lo cual sería contraproducente en el espíritu del señor honorable de visibilizar su estatus. En lo posible, criados y esposas deben evitar trabajar,
porque si trabajan, demuestran que el señor ocioso necesita que trabajen y eso habla mal de él. El asunto es que la clase ociosa es la propietaria de los bienes de capital y como tal pone estos en función, que no en servicio de la sociedad, justamente para multiplicar su poder, tanto en su condición de tangibles como intangibles. Los primeros, según Veblen, proporcionan un valor económico y dan derecho a abusar de su posesión o inhibición. Por su parte, los intangibles son rubros de la riqueza capitalizada. Tangibles son, en el caso de la prensa, la rotativa, los computadores, los software de autoedición, las cámaras fotográficas, los recursos financieros y en general todo lo que constituye la organización. Pero en sí mismas, estas organizaciones son marcas que contribuyen o tributan a lo que Veblen también llamaba el goodwill. El goodwill, mejor, es más que un asunto de reputación, como evidentemente lo parece, es un asunto derivado de la propiedad original del capital. Son rubros de la riqueza capitalizada. No vamos a entrar en el debate de si esta concepción se aplica o no en el caso de una organización que administra un derecho de las personas y no propiamente un producto. Pero déjenme decirle que Ronald Coase, profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía, reinterpretó a Veblen y concluyó que una cosa es el mercado de bienes y otra cosa es el mercado de las ideas. Los medios y los periodistas hacemos parte justamente del mercado de las ideas. Pero ¿podría ser este un marco adecuado para interpretar lo que ha pasado con el periodismo colombiano? Las primeras generaciones de periodistas colombianos bien pudieron pertenecer a la clase ociosa de Veblen, esto es, intelectuales que alejados del trabajo industrial o productivo encarnaban un oficio noble como era el conocimiento y cumplían una misión aún más preclara, que era justamente cambiar la historia. Quienes se dedicaban al periodismo en Colombia, de hecho, eran ilustres extranjeros o criollos, caballeros en todo caso de oropel, que en primer lugar gozaban del privilegio de las letras en una naciente república, la del siglo XIX, que registraba altas tasas de analfabetismo por las concentraciones de esclavos e indígenas en los centros urbanos y rurales y en general por el limitado acceso de la población a las instituciones educativas que recibían en cambio sí a las élites. El primer periodista de Colombia fue Manuel del Socorro Rodríguez, cubano, bibliotecario, escritor, fundó 4 periódicos. El más sonado de ellos fue el Papel Periódico Santa Fe de Bogotá, publicó 250 ediciones durante 6 años, otra hazaña para una prensa fugaz y perecedera en ese tiempo y en los tiempos venideros, y de acuerdo con los archivos de la Biblioteca Nacional de Colombia, alcanzó a tener más de 500 suscriptores, una gesta más si se tiene en cuenta que en la antigua Santa Fe habitaban en la época unas 20.000 personas, de las cuales unas 700 sabrían leer y escribir. Con él forjaron la historia del periodismo nacional, al mismo tiempo que forjaban la historia de esa independencia un poco gris que tuvo Colombia en la época. Ciudadanos como Jorge Tadeo Lozano y José Luis Danzuola, Francisco José de Caldas, José Fernández de Madrid, Diego Espinosa y Antonio de la Santísima Concepción Nariño y Álvarez del Casal, más conocido como Antonio Nariño. Nariño fue famoso en Colombia por la publicación de los derechos del hombre, la transcripción de los derechos del hombre. Estos derechos del hombre no se los encontró o se los mandaron subrepticiamente a través de un galeón de madera que llegaba y anclaba en Cartagena, no. El libro que los contenía se lo entregó un capitán del ejército español, amigo suyo, y él copió de allí los derechos del hombre y los mandó a imprimir en su imprenta personal. Nariño era un ciudadano muy prestante, tesorero de diezmos, fue alcalde de Bogotá, hijo de un oficial del ejército español, exportador de quina, tenía su familia una pequeña propiedad aquí cerquita, donde hoy funciona una cosa que se llama la Casa de Nariño. No había más hazaña ociosa que la independencia. El asunto es que desde entonces no habría un solo episodio,
una transformación política, el desplome de un partido o el triunfo del otro, una discusión sulfurosa sobre las guerras que sacudieron un siglo de vida independiente en los cuales el periódico no haya estado presente. Y así continuaría aquello, solo que las proezas se harían ahora en nombre de los partidos o ideologías del Estado. Los protagonistas llevarían apellidos ilustres como Olaya, López, Pumarejo, Cano, Nieto Caballero, Arciniegas, Betancur, Gómez, Pastrana, Santos. Que además del poder hegemónico de la palabra, contaban con la supremacía del estatus político y económico, de la mano de la propiedad no solo de las imprentas, sino de las marcas y en algunos casos la herencia de sus padres. El periódico desde entonces fungió como el bastón, que a la manera de la simbolización de Veblen mostraba por una parte que su portador empleaba sus manos en algo diferente que trabajar productivamente. Luego representaba ocio. Por otra parte, era un arma que expresaba herencia bárbara, lo cual era agradable para cualquiera que tuviera un mínimo de sentido de ferocidad, como lo proponía la clase ociosa más primitiva. La misma función cumplirían después la radio, la televisión y quién sabe si en Internet. Ya en los primeros asomos de la sociedad industrial en Colombia quedaban apenas algunos medios de las aventuras ideológicas y políticas que eran en sí mismos los periódicos. De los 1.500 títulos que circularon entre 1799 y 1999, quedaban entonces en Colombia alrededor de 70. Pero estos se habían convertido en monumentales organizaciones empresariales que intentaban administrar los recursos con criterios de eficiencia y economía. La industria, tratando de recuperarse de los devastadores efectos de la crisis de los años 30, trajo la radio, que sirvió en principio como canal publicitario. Y cuando el golpista Gustavo Rojas Pinilla se veía gatas para que los medios de comunicación que él mismo censuraba publicaran sus noticias, las noticias de la Presidencia de la República, se trajo la televisión. Por tanto, radio y televisión en principio estuvieron al servicio de causas empresariales de la clase ociosa. He ahí nuevos bastones. Mientras ello ocurría, una pléyade de periodistas se iba aglutinando en las salas de redacción. Ahí empezaba una distinción de clase que iba desligando al redactor de las informaciones del estatus que con todo detentaban los próceres y mártires que también lo fueron por la palabra que escribían. García Márquez cuenta cómo eran aquellos días de los intelectuales. Todo el periódico era una fábrica que formaba e informaba sin equívocos y generaba opinión dentro de un ambiente de participación que mantenía la moral en su puesto, pues los periodistas andábamos siempre juntos, hacíamos vida común y éramos tan fanáticos del oficio que no hablábamos de nada distinto que del oficio mismo. El trabajo llevaba consigo una amistad de grupo que inclusive dejaba poco margen a la vida privada. No existían las juntas de redacción institucionales, pero a las 5 de la tarde, sin convocatoria oficial, todo el personal de planta hacía una pausa de respiro en las tensiones del día y confluía a tomar un café en cualquier lugar de la redacción. Era una tertulia abierta donde se discutían en caliente los temas de cada sección y se le daban los toques finales a la edición de mañana. Los que no aprendían en aquellas cátedras ambulatorias y apasionadas de 24 horas diarias, o los que se aburrían de tanto hablar de lo mismo, era porque querían o creían ser periodistas, pero en realidad no lo eran. Se trataba de una generación de escritores que sublimaban el oficio, más por el compromiso que tenían con el derecho de los ciudadanos y con el placer de la escritura que por un asunto de subsistencia. Fue una época difícil, pues en tanto los reporteros intentaban narrar un país convulsionado, lleno de pobreza y de ilusiones, y también lleno de alegrías, vieron cerrar e incendiar periódicos, sufrieron censura y fueron testigos de numerosas masacres políticas. En algunas de ellas, ellos también murieron. Al anteponer la pasión a la propia realidad sobreviniente, los periodistas, según el mismo Hoyos, le legarían a su país una época de oro del periodismo. Pero el contexto en el que se desenvolvían todos, radio, prensa, televisión, estaba marcado ya por una institución denominada empresa periodística, que modificó hasta el mismo estatus social de sus actores en franco respaldo de los argumentos de Veblen, según los cuales las fuerzas que inducen un reajuste en las instituciones, especialmente en el caso de una comunidad industrial moderna, son en el mismo análisis casi enteramente de una naturaleza económica. En Colombia, en efecto, la inversión privada identificó a los medios como negocios reales de manera y potenciales en el siglo XX,
de manera que estos empezaron a ser parte de los conglomerados económicos. Es de suponer que esas inversiones rara vez estuvieran animadas por la decisión filantrópica de defender la información. Un bien privado, como lo era ciertamente un periódico, correspondía efectivamente a un concepto puramente pecuniario, porque es intangible, que se llama información, con el tiempo mostraría beneficios tangibles para el propietario. Miren estos datos. En el año 1991, María Teresa Herrán publicó el informe La industria de los medios masivos de comunicación, en el que reveló la existencia en Colombia de una alta concentración de medios y de telarañas de poder mediático, político y económico que ensalzaban su ejercicio en la vida nacional. 22 de los 36 presidentes que tuvo Colombia entre el 86 y 1990 fueron dueños, directores o articulistas asiduos de un periódico. Repito la cifra, 22 de los 36. En el año 2007 actualizó su investigación y encontró que Caracol Televisión y RCN Televisión concentraban el 63.8% de la pauta publicitaria. Y en el año 2014, la investigación Reporteros Sin Fronteras y Fercolper, de quiénes son los medios en Colombia, identificó que el 57% de los espacios en prensa, radio y televisión se concentran en 3 familias acaudaladas de Colombia. Ya voy a terminar. 5 minutos. 9 medios de comunicación: RCN, Televisión, El Tiempo, Caracol, Televisión, Caracol Radio, RCN Radio, El Colombiano, Semana, El País. Se ubica entre las 1000 empresas más grandes de Colombia y sus ventas oscilan entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Aunque impactadas por la crisis, esas mismas organizaciones obtuvieron un peso por cada 9.4 pesos de ingreso. Y esto fue más rentable que las empresas de cemento, EPS, supermercado, textilera y una distribuidora de gasolina. La prensa como institución no obedece propiamente a una estructura empresarial, adopta el modelo de empresa, pues al fin y al cabo debe propiciar unos ingresos para compensar gastos e inversiones. La razón social, de acuerdo con Herrán, no puede circunscribirse a un fin eminentemente comercial, pues a diferencia de otras empresas, no produce bienes y servicios, defiende un derecho ciudadano que por lo demás resulta vital para el ejercicio democrático. Pero en la realidad capitalista moderna esto no parece realista, pues equivaldría a pedirle a los medios que operen inclusive bajo pérdidas, bajo el pretexto de defender la información. Frente a ello, ¿qué estamos formando las escuelas? Actualmente egresan, según los datos de AFACON, alrededor de 4.600 nuevos comunicadores en Colombia cada año. Y aunque no todos se dedican al periodismo, en buena parte desmotivados por las condiciones salariales que les toca afrontar, sí constituyen un volumen importante para la dialéctica de la oferta y la demanda de nuestro mercado de las ideas. Si solo como ejercicio intentáramos colocar en las empresas mediáticas de Colombia hoy la producción de comunicadores sociales en 2 años, coparíamos el mercado. Solo en 2 años. Pues los periodistas de la clase ociosa del siglo XIX o de la clase ociosa vicarial del siglo XX son hoy puramente asalariados. Muchos inclusive son pautados, esto es, periodistas que buscan información y al mismo tiempo publicidad, lo que le tiende un manto de dudas a la verdad que comunican. Pues ¿quién garantiza transparencia en la información que le llega a los ciudadanos si la fuente es la misma fuente de manutención? En la costa Caribe, mi región, solo el 12% de los periodistas de radio son empleados de nómina. Solamente un 17% dijeron ganar más de 5 millones de pesos. Cuando veo estas cifras, no dejo de pensar en el epílogo triste de la vida del fundador del periodismo. La vida de don Manuel se apagó en los propios albores de nuestra libertad, el 2 de junio de 1819, cuando lo encontraron sobre una tarima, desnudo, vestido con el hábito de San Francisco, estrechando entre sus manos una pequeña cruz de caña de Castilla, descalzo los pies y puesta su cabeza sobre un trozo de piedra que le servía de almohada. A su lado, sobre el asiento, estaba doblada la escasísima ropa de uso diario. Había muerto de hambre. Lo más triste de esta metáfora no es que solo formemos clase productiva técnica, que al fin y al cabo podría ser la única lógica posible, sino que en la marcha aquellos que alguna vez fueron trabajadores hagan parte o intenten hacer parte de la terrible clase ociosa vicarial, porque si renunciamos al sagrado deber de defender el derecho ciudadano, a recibir información
por amparar el derecho ocioso a obtener ganancias de los propietarios de los medios o a defender los intereses de una fuente, por el prurito de sentirnos por algunos días parte de una clase a la que no pertenecemos, estaremos fallándole a la sociedad y por sobre todo a nuestra conciencia. Muchas gracias.